Hasta el día de hoy, me arrepiento de haberme dado la vuelta. Había una niña pequeña. Llevaba un suave vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el pelo largo y rubio hasta la mitad de la espalda. La piel era blanca y los ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto nunca. Siempre mejor con los audífonos puestos. Permíteme empezar diciendo que Peter Terry era un adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y continuamos siéndolo después de que yo me graduara. Fíjate en qué he dicho yo. Abandonó los estudios después de 2 años en los que apenas si lograba pasar las materias. Después de mudarme a los dormitorios a un pequeño apartamento, no vi tanto a Peter. Hablamos por internet de vez en cuando. Hubo un periodo en el que no se conectó durante unas 5 semanas seguidas. No me preocupaba. Como era un notorio adicto a las drogas, supuse que simplemente había dejado de interesarse. Entonces, una noche lo vi conectarse. Antes de que pudiera iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, amigo, tenemos que hablar. Fue entonces cuando me habló de la casa sin salida. Se llamaba así porque nadie había llegado nunca a la salida final. Las reglas eran bastante sencillas y tópicas. Llega a la última habitación del edificio y ganarás $500. Había 9 habitaciones en total. La casa estaba situada a las afueras de la ciudad, a unos 6 kilómetros de mi casa. Al parecer, Peter lo había intentado y había fracasado. Era adicto a la heroína y a quién sabe qué más mierda. Así que supuse que las drogas lo habían jodido y se había vuelto loco ante un fantasma de papel o algo así. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, que no era natural. No le creí. Le dije que lo comprobaría la noche siguiente y por mucho que intentara convencerme de lo contrario, $500 sonaban demasiado bien para ser verdad. Tenía que ir. Me puse en camino la noche siguiente. Cuando llegué, enseguida noté algo extraño en el edificio. ¿Alguna vez has visto o leído algo que no debería darte miedo, pero que por alguna razón te recorre un escalofrío por la espalda? Caminé hacia el edificio y la sensación de inquietud no hizo más que intensificarse cuando abrí la puerta principal. Mi corazón se ralentizó y dejé que un suspiro de alivio me abandonara al entrar. La habitación parecía el vestíbulo de un hotel normal decorado para Halloween. En lugar de un trabajador había un cartel. Decía: Habitación 1, por aquí. Le siguen 8 más. Llega al final y ganarás. Me reí entre dientes y me dirigí a la primera puerta. La primera zona era casi irrisoria. La decoración parecía el pasillo de Halloween de un Walmart, con fantasmas de sábana y zombies animatrónicos que emitían un gruñido estático cuando pasabas a su lado. En el otro extremo había una salida. Era la única puerta, además de por la que entré. Atravesé las telarañas falsas y me dirigí a la segunda sala. Me recibió la neblina al abrir la puerta de la sala 2. Definitivamente, la sala había subido el listón en cuanto a tecnología. No solo había una máquina de niebla, sino que un murciélago colgaba del techo y volaba en círculo. ¡Qué miedo! Parecía que tenía una banda sonora de Halloween que uno encontraría en una tienda de 99 centavos, en bucle, en algún lugar de la sala. No vi ningún equipo de música, pero supuse que debían de utilizar un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas ratas de juguete que daban vueltas y caminé con el pecho hinchado hasta la siguiente zona. Alcancé el pomo de la puerta y se me hundió el corazón hasta las rodillas. No quería abrir aquella puerta. Una sensación de pavor me golpeó tan fuerte que apenas podía pensar. La lógica se apoderó de mí tras unos instantes de terror. Me sacudí en miedo y entré en la habitación contigua. En la tercera habitación empezaron a cambiar las cosas.
A primera vista, parecía una habitación normal. Había una silla en medio del suelo con paneles de madera. Una única lámpara en un rincón iluminaba mal la zona, proyectando algunas sombras sobre el suelo y las paredes. Ese era el problema. Sombras, en plural. Apenas había entrado por la puerta y ya estaba aterrorizado. Fue en ese momento cuando supe que algo no iba bien. Ni siquiera pensé mientras intentaba abrir automáticamente la puerta por la que había entrado. Estaba cerrada por el otro lado. Eso me desconcertó. ¿Había alguien cerrando las puertas a medida que avanzaba? Era imposible, las habría oído. ¿Era una cerradura mecánica que se accionaba automáticamente? Tal vez, pero estaba demasiado asustado para pensar. Me volví hacia la habitación y las sombras habían desaparecido. La sombra de la silla permanecía, pero las otras habían desaparecido. Empecé a caminar lentamente. De niño solía alucinar, así que descarté las sombras como producto de mi imaginación. Empecé a sentirme mejor cuando llegué a la mitad de la habitación. Miré hacia abajo mientras daba mis pasos, y fue entonces cuando lo vi. O mejor dicho, no lo vi. Mi sombra no estaba ahí. No tuve tiempo de gritar. Corrí lo más rápido que pude hacia la otra puerta y me lancé sin pensarlo a la habitación que había más allá. La cuarta habitación era posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser absorbida y devuelta a la habitación anterior. Me quedé ahí, rodeado de oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad y nunca le he tenido miedo, pero estaba absolutamente aterrorizado. Había perdido la vista. Me llevé la mano a la cara y si no hubiera sabido lo que hacía, no me habría dado cuenta. La oscuridad no era lo único. No oía nada. Había un silencio sepulcral. Cuando estás en una habitación insonorizada, aún puedes oírte respirar. Puedes oírte estar vivo. Yo no podía. Empecé a avanzar a trompicones al cabo de unos instantes. Mi corazón, que latía rápidamente, era lo único que podía sentir. No había ninguna puerta a la vista. Ni siquiera estaba seguro de que hubiera uno esta vez. El silencio se rompió entonces por un zumbido bajo. Sentí algo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero apenas podía verme la nariz. Sin embargo, sabía que estaba ahí. Independientemente de lo oscuro que estuviera, sabía que había algo ahí. El zumbido se hizo más fuerte, más cercano. Parecía rodearme, pero sabía que lo que causaba el ruido estaba delante de mí, cada vez más cerca. Retrocedí un paso. Nunca había sentido ese tipo de miedo. No puedo describir el verdadero miedo. Ni siquiera tenía miedo de morir. Tenía miedo de cuál era la alternativa. Tenía miedo de lo que esa cosa me tenía reservado. Entonces, las luces parpadearon durante un segundo y lo vi. Nada. No vi nada. Y sé que no vi nada ahí. La habitación volvió a sumergirse en la oscuridad y el zumbido se convirtió en un chirrido salvaje. Grité en señal de protesta. No podía oír aquel maldito sonido ni un minuto más. Corrí hacia atrás, alejándome del ruido, y busqué a tientas el picaporte de la puerta. Me giré y caí en la habitación 5. Antes de que describa la habitación 5, tienes que entender algo. No soy drogadicto. No he tenido antecedentes de drogadicción ni ningún tipo de psicosis, salvo las alucinaciones infantiles que he mencionado antes. Y estas solo se producían cuando estaba muy cansado o acababa de despertarme. Yo entré en la casa sin fin con la mente despejada. Tras caer desde la habitación anterior, mi visión de la habitación 5 era de espaldas, mirando al techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me sorprendió. Los árboles habían crecido en la habitación y sobresalían por encima de mi cabeza. Los techos de esta habitación eran más altos que los de los demás, lo que me hizo pensar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, me quité el polvo y eché un vistazo. Sin duda, era la habitación más grande de todas.
Ni siquiera podía ver la puerta desde donde estaba. Varios matorrales y árboles debían de haber bloqueado mi línea de visión con la salida. Hasta ese momento supuse que las habitaciones iban a ser cada vez más terroríficas. Pero esta era un paraíso comparada con la última. También supe que lo que hubiera en la habitación 4 se quedaría ahí. Estaba increíblemente equivocado. A medida que me adentraba en la habitación, empecé a escuchar lo que uno oiría si estuviera en el bosque. El piar de los bichos y el aleteo ocasional de los pájaros parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso era lo que más me molestaba. Oía a los bichos y a otros animales, pero no veía a ninguno. Empecé a preguntarme lo grande que era esta casa. Desde fuera, cuando me acerqué a ella por primera vez, parecía una casa normal. Sin duda, era más grande. Pero aquí adentro había casi todo un bosque. El dosel me tapaba la vista del techo, pero supe que seguía ahí, por muy alto que fuera. Tampoco podía ver ninguna pared. La única forma de saber que seguía dentro era que el suelo coincidía con el de las demás habitaciones. El revestimiento estándar de madera oscura. Seguí caminando con la esperanza de que el siguiente árbol que pasara me revelara la puerta. Al cabo de unos instantes de caminar, sentí que un mosquito volaba sobre mi brazo. Me lo quité de encima y seguí caminando. Un segundo después, sentí que unos 10 más se posaban en mi piel en diferentes lugares. Sentí que me subían y bajaban por los brazos y las piernas, y unos cuantos me pasaron por la cara. Me agité salvajemente para quitármelos todos de encima, pero seguían arrastrándose. Miré hacia abajo y solté un grito ahogado. Más bien, un gemido, para ser sincero. No vi ni un solo bicho. No tenía ni un solo bicho encima, pero podía sentir cómo se arrastraban. Los oía volar junto a mi cara y picarme la piel, pero no veía ni uno. Me tiré al suelo y empecé a rodar salvajemente. Estaba desesperado. Odiaba a los bichos, sobre todo los que no podía ver ni tocar. Pero estos bichos podían tocarme y estaban por todas partes. Empecé a arrastrarme. No tenía idea de a dónde iba. La entrada no estaba a la vista y ni siquiera había visto la salida. Así que me limité a arrastrarme, con la piel retorciéndose por la presencia de aquellos bichos fantasmas. Después de lo que me parecieron horas, encontré la puerta. Me agarré al árbol más cercano y me apuntalé, golpeando sin sentido mis brazos y piernas en vano. Intenté correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba agotado de arrastrarme y lidiar con lo que fuera que tenía encima. Di unos pasos temblorosos hacia la puerta, agarrándome a cada árbol del camino para apoyarme. Estaba a solo unos metros cuando lo oí. El zumbido grave de antes. Venía de la habitación contigua y era más profundo. Casi podía sentirlo dentro de mi cuerpo, como cuando estás junto a un amplificador en un concierto. La sensación de los bichos sobre mí disminuyó a medida que el zumbido se hacía más fuerte. Cuando puse la mano en el pomo de la puerta, los bichos habían desaparecido por completo, pero no me atrevía a girarlo. Sabía que si lo soltaba, los bichos volverían y no habría forma de volver a la habitación 4. Me quedé ahí de pie, con la cabeza apoyada en la puerta marcada con un 6 y la mano agarrando temblorosamente el pomo. El zumbido era tan fuerte que ni siquiera podía oírme a mí mismo fingir que pensaba. No podía hacer otra cosa que seguir adelante. La habitación 6 era la siguiente y la habitación 6 era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí, con los ojos cerrados y los oídos zumbándome. El zumbido me rodeaba. Cuando la puerta encajó en su sitio, el zumbido desapareció. Abrí los ojos con sorpresa y la puerta que había cerrado había desaparecido. Ahora solo era una pared. Miré a mi alrededor sorprendido. La habitación era idéntica a la habitación 3. La misma silla y la misma lámpara. Pero esta vez con la cantidad correcta de sombras. La única diferencia real era que no había puerta de salida, y la puerta por la que entré había desaparecido. Como he dicho antes, no tenía problemas previos de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé que era locura.
No grité, no hice ningún ruido. Al principio arañé suavemente. La pared era dura, pero sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Simplemente sabía que estaba. Arañé donde estaba el pomo de la puerta. Arañé la pared frenéticamente con ambas manos, con las uñas limadas hasta la piel contra la madera. Caí de rodillas en silencio. El único sonido de la habitación era el incesante arañazo contra la pared. Sabía que estaba ahí. La puerta estaba ahí. Sabía que estaba ahí. Sabía que si lograba traspasar esa pared... ¿Estás bien? Salté del suelo y giré en un solo movimiento. Me apoyé en la pared que tenía detrás y vi que era lo que me hablaba. Hasta el día de hoy me arrepiento de haberme dado la vuelta. Había una niña pequeña. Llevaba un suave vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el pelo largo y rubio hasta la mitad de la espalda. La piel era blanca y los ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto nunca. Y sé que nada en mi vida será tan desconcertante como lo que vi en ella. Mientras la miraba, vi algo más. Donde ella estaba, vi lo que parecía el cuerpo de un hombre, solo que más grande de lo normal y cubierto de pelo. Estaba desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana y los dedos de sus pies eran pezuñas. No era el diablo, pero en aquel momento bien podría haberlo sido. La forma tenía cabeza de carnero y hocico de lobo. Era horripilante y era sinónimo de la niña que tenía delante. Eran la misma forma. No puedo describirlo, pero los vi al mismo tiempo. Compartían el mismo lugar en aquella habitación, pero era como ver dos dimensiones separadas. Cuando veía a la chica veía la forma, y cuando veía a la forma veía a la chica. No podía hablar, apenas podía ver. Mi mente se revolvía contra lo que intentaba procesar. Había pasado miedo antes en mi vida, y nunca lo había pasado tanto como cuando me quedé atrapado en la sala 4. Pero eso fue antes de la sala 6. Me quedé ahí de pie, mirando fijamente a lo que fuera que me hablaba. No había salida, estaba atrapado aquí con él. Y entonces volvió a hablar. David, deberías haberme escuchado. Cuando habló, oí las palabras de la niña, pero la otra forma habló a través de mi mente con una voz que no intentaré describir. No había ningún otro sonido. La voz repetía esa frase una y otra vez en mi mente y yo asentía. No sabía qué hacer. Me estaba sumiendo en la locura, pero no podía apartar los ojos de lo que tenía delante. Me dejé caer al suelo. Pensé que me había desmayado, pero la habitación no me dejaba. Solo quería que acabara. Estaba de lado, con los ojos muy abiertos y la forma mirándome fijamente. Corriendo por el suelo delante de mí había una de las ratas a pila de la segunda habitación. La casa estaba jugando conmigo, pero por alguna razón, ver a aquella rata sacó mi mente de las profundidades a las que se dirigía y miré alrededor de la habitación. Iba a salir de ahí. Estaba decidido a salir de aquella casa y vivir, y no volver a pensar en este lugar. Sabía que esta habitación era el infierno y no estaba dispuesto a fijar mi residencia en ella. Al principio, solo se movían mis ojos. Busqué en las paredes algún tipo de abertura. La habitación no era tan grande, así que no tardé en absorber toda la distribución. El demonio seguía burlándose de mí, con una voz cada vez más fuerte, mientras la forma se mantenía firme donde estaba. Apoyé la mano en el suelo. Me levanté sobre mis 4 patas y me volví para escrutar la pared que tenía detrás. Entonces vi algo que no podía creer. La forma estaba ahora justo a mi espalda, susurrándome en la mente que no debería haber venido. Sentí su aliento en la nuca, pero me negué a darme la vuelta. Un gran rectángulo estaba arañado en la madera, con una pequeña abolladura astillada en el centro. Justo delante de mis ojos vi el gran 7 que había grabado sin pensar en la pared. Sabía lo que era. La habitación 7 estaba justo al otro lado de aquella pared, donde hacía unos momentos estaba la habitación 5. No sé cómo lo había hecho. Quizá solo fuera mi estado de ánimo en aquel momento, pero había creado la puerta.
Sabía que lo había hecho. En mi locura, había rayado en la pared lo que más necesitaba: una salida a la habitación contigua. La habitación 7 estaba cerca. Sabía que el demonio estaba justo detrás de mí, pero por alguna razón no podía tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el GAN 7 que tenía delante. Empujé tan fuerte como pude. El demonio gritaba ahora en mi oído. Me decía que nunca me iría. Me dijo que este era el final. Pero yo no iba a morir, que iba a vivir ahí, en la habitación 6 con él. No lo hice. Empujé y grité con todas mis fuerzas. Sabía que al final iba a atravesar la pared. Cerré los ojos y grité, y el demonio desapareció. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y me encontré con la habitación tal y como estaba cuando entré. Solo una silla y una lámpara. No podía creerlo, pero no tenía tiempo para eso. Me volví hacia el 7 y di un pequeño salto hacia atrás. Lo que vi fue una puerta. No era la que había rayado, sino una puerta normal, con un gran 7 en ella. Me temblaba todo el cuerpo. Tardé un rato en girar el pomo. Me quedé ahí un rato mirando la puerta. No podía quedarme en la habitación 6. No podía. Pero si solo era la habitación 6, no podía imaginarme lo que me esperaba en la 7. Debí de permanecer ahí de pie durante una hora, mirando fijamente el 7. Finalmente, respirando hondo, giré el pomo y abrí la puerta de la habitación. Atravesé la puerta a trompicones, mentalmente agotado y físicamente débil. La puerta se cerró detrás de mí y me di cuenta de dónde estaba. Estaba afuera. No fuera como en la habitación 5, sino realmente afuera. Me escocían los ojos. Quería llorar. Caí de rodillas y lo intenté, pero no pude. Por fin, había salido de aquel infierno. Ni siquiera me importaba el premio que me habían prometido. Me volví y vi que la puerta que acababa de atravesar era la entrada. Me dirigí a mi coche y conduje hasta casa, pensando en lo bien que sonaba una ducha. Al llegar a mi casa, me sentí incómodo. La alegría de salir de la casa del fin del mundo se había desvanecido y el miedo iba creciendo poco a poco en mi estómago. Me lo sacudí como un residuo de la casa y me dirigí a la puerta principal. Entré e inmediatamente subí a mi habitación. Ahí, en mi cama, estaba mi gato, Baskerville. Era el primer ser vivo que había visto en toda la noche y estiré la mano para acariciarlo. Siseó y me dio un manotazo en la mano. Me sobresalté, porque él nunca había actuado así. Pensé, da igual, es un gato viejo. Me metí en la ducha y me preparé para lo que esperaba que fuera una noche en vela. Después de ducharme, fui a la cocina a prepararme algo de comer. Bajé las escaleras y entré en la sala de estar. Sin embargo, lo que vi quedaría grabado para siempre en mi mente. Mis padres yacían en el suelo, desnudos y cubiertos de sangre. Estaban mutilados hasta un estado casi indescifrable. Les habían quitado los miembros y los habían colocado junto a sus cuerpos, y sus cabezas estaban colocadas sobre sus pechos mirando hacia mí. Lo más inquietante eran sus expresiones. Sonreían como si se alegraran de verme. Vomité y sollocé ahí, en la sala de estar. No sabía lo que había pasado. Entonces, ellos ni siquiera vivían conmigo. Estaba hecho un desastre. Entonces, lo vi. Una puerta que nunca había estado ahí. Una puerta con un gran 8 garabateado con sangre. Todavía estaba en esa casa. Estaba de pie en la habitación de mi familia, pero me encontraba en la habitación 7. Los rostros de mis padres sonrieron más al darme cuenta de ello. No eran mis padres, no podían serlo, pero se parecían exactamente a ellos. La puerta marcada con el número 8 estaba al otro lado de la habitación, detrás de los cuerpos mutilados que tenía delante. Sabía que tenía que seguir adelante, pero en aquel momento me rendí. Los rostros sonrientes me desgarraron la mente.
Me anclaron a donde estaba. Volví a vomitar y estuve a punto de desmayarme. Entonces volvió el zumbido. Era más fuerte que nunca. Llenaba la casa y hacía temblar las paredes. El zumbido me obligó a caminar. Empecé a andar despacio, acercándome a la puerta y a los cuerpos. Apenas podía mantenerme en pie y mucho menos caminar. Y cuanto más me acercaba a mis padres, más cerca estaba del suicidio. Las paredes temblaban ahora con tanta fuerza que parecía que iban a derrumbarse. Pero aún así, los rostros me sonreían. A medida que me acercaba, sus ojos me seguían. Ahora me encontraba entre los dos cuerpos, a pocos metros de la puerta. Las manos desmembradas arañaban la alfombra en dirección a mí, mientras los rostros seguían mirando fijamente. Un nuevo terror me invadió y caminé más deprisa. No quería oírles hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Empezaron a abrir la boca y las manos se quedaron a centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación, me abalancé hacia la puerta, la abrí de golpe y la cerré detrás de mí. Habitación 8. Estaba acabado. Después de lo que acababa de experimentar, sabía que no había nada más que esta maldita casa pudiera arrojarme que no pudiera soportar. No había nada, salvo los fuegos del infierno, para lo que no estuviera preparado. Por desgracia, subestimé las capacidades de la casa sin fin. Por desgracia, las cosas se volvieron más inquietantes, más terroríficas y más indescriptibles en la habitación 8. Aún me cuesta creer lo que vi en la sala 8. De nuevo, la habitación era un calco de las habitaciones 3 y 6, pero sentado en la silla, normalmente vacía, había un hombre. Tras unos segundos de incredulidad, mi mente aceptó por fin el hecho de que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien que se pareciera a mí. Era David Williams. Me acerqué más. Tenía que verlo mejor, aunque estaba seguro de ello. Levantó la vista hacia mí y noté lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me hagas daño. ¿Qué? ¿Quién eres? No voy a hacerte daño. Sí que lo harás. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se sentó en la silla con las piernas en alto y empezó a mecerse hacia adelante y hacia atrás. En realidad, tenía un aspecto bastante patético, sobre todo porque era yo, idéntico en todo. Escucha, ¿quieres? Ahora estaba solo a unos metros de mi doppelganger. Era una experiencia de lo más extraña. Estar ahí, hablando conmigo mismo. No estaba asustada, pero pronto lo estaría. ¿Por qué estás? Vas a hacerme daño. Vas a hacerme daño. Si quieres irte, vas a hacerme daño. ¿Por qué dices eso? Cálmate. Intentemos resolver esto. Y entonces lo vi. El David que estaba sentado llevaba la misma ropa que yo, excepto por un pequeño parche rojo en la camisa bordado con el número 9. Vas a hacerme daño. Vas a hacerme daño. No, por favor. Vas a hacerme daño. Mis ojos no se apartaban de aquel pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas eran simples y sencillas, pero al cabo de un rato se volvieron un poco más ambiguas. El 7 estaba rayado en la pared, pero por mis propias manos. El 8 estaba marcado con sangre sobre los cuerpos de mis padres. Pero el 9, este número estaba en una persona viva. Peor aún, estaba en una persona que se parecía exactamente a mí. ¿David? Tuve que preguntar. Sí, vas a hacerme daño. Vas a hacerme daño. Continuó sollozando y meciéndose. Respondía David. Era yo, hasta la voz. Pero ese 9. Me pasé durante unos minutos mientras él sollozaba en su silla.
La habitación no tenía puerta, y al igual que en la habitación 6, la puerta por la que entré había desaparecido. Por alguna razón, supuse que arañar no me llevaría a ninguna parte esta vez. Estudié las paredes y el suelo alrededor de la silla, metiendo la cabeza por debajo para ver si había algo ahí. Por desgracia, lo había. Debajo de la silla había un cuchillo. Adjunta había una dirección que decía: para David, de la dirección. La sensación que sentí en el estómago al leer la etiqueta fue algo siniestro. Tenía ganas de vomitar y lo último que quería hacer era sacar aquel cuchillo de debajo de la silla. El otro David seguía sollozando incontrolablemente. Mi mente daba vueltas en un desván de preguntas sin respuestas. ¿Quién puso esto aquí y cómo consiguió mi nombre? Por no mencionar el hecho de que, mientras me arrodillaba en el frío suelo de madera, también estaba sentado en aquella silla, sollozando en protesta por haber sido herido por mí mismo. Era todo demasiado para procesarlo. La casa y la administración habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Por alguna razón, mis pensamientos se volvieron hacia Peter, y hacia si había llegado tan lejos o no. Si lo hizo, si se encontró con un Peter Terry sollozando en esta misma silla, meciéndose de un lado a otro. Me sacudí esos pensamientos de la cabeza. No importaban. Cogí el cuchillo de debajo de la silla e inmediatamente el otro David se quedó callado. David, ¿qué crees que vas a hacer?, dijo con mi voz. Me levanté del suelo y apreté el cuchillo en la mano. Voy a salir de aquí. David seguía sentado en la silla, aunque ahora estaba muy tranquilo. Me miró con una leve sonrisa. No sabía si iba a reírse o estrangularme. Lentamente se levantó de la silla y se puso de pie, frente a mí. Era extraño. Su altura e inclusión, su forma de estar de pie coincidían con las mías. Sentí la empuñadura de goma del cuchillo en la mano y lo agarré con más fuerza. No sé qué pensaba hacer con él, pero tenía la sensación de que iba a necesitarlo. Ahora, su voz era ligeramente más grave que la mía. Voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y voy a retenerte aquí. No respondí. Me abalancé sobre él y lo derribé al suelo. Lo había montado y miraba hacia abajo con el cuchillo preparado y listo. Él me miró aterrorizado. Era como si me mirara en un espejo. Entonces volvió el zumbido, bajo y distante, aunque seguía sintiéndolo en lo más profundo de mi cuerpo. David me miró mientras yo me miraba a mí mismo. El zumbido era cada vez más fuerte y sentí que algo dentro de mí se rompía. Con un solo movimiento, clavé el cuchillo en el parche de su pecho y lo desgarré. La negrura cayó sobre la habitación y yo caí. La oscuridad que me rodeaba no se parecía a nada que hubiera experimentado hasta entonces. La habitación 4 estaba oscura, pero no se acercaba a lo que me envolvía por completo. Al cabo de un rato, ni siquiera estaba seguro de estar cayendo. Me senté ingrávido, cubierto de oscuridad. Entonces me invadió una profunda tristeza. Me sentí perdido, deprimido y sucio. Me vino a la mente la imagen de mis padres. Sabía que no era real, pero lo había visto, y a la mente le cuesta diferenciar lo que es real de lo que no lo es. La tristeza no hizo más que aumentar. Estuve en la habitación 9 durante lo que me parecieron días. La habitación final. Y eso era exactamente lo que era. El final. La casa sin fin tenía un final, y yo había llegado a él. En ese momento me rendí. Sabía que me quedaría en este estado intermedio para siempre, acompañado solo por la oscuridad. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para mantenerme cuerdo. Había perdido todos los sentidos. No podía sentirme a mí mismo. No podía oír nada. La vista era completamente inútil aquí. Busqué un sabor en mi boca y no encontré nada. Me sentí incorpóreo y completamente perdido. Sabía dónde estaba. Esto era el infierno. La habitación 9 era el infierno.
Entonces ocurrió. Una luz, una de esas estereotipadas luces al final del túnel. Sentí que el suelo surgía de debajo de mí y me puse de pie. Tras un momento o dos de reunir mis pensamientos y sentidos, caminé lentamente hacia aquella luz. Al acercarme a la puerta, esta tomó forma. Era una rendija vertical en el lateral de una puerta sin marcar. Atravesé lentamente la puerta y me encontré donde había empezado. El vestíbulo de la casa sin fin. Estaba exactamente como lo dejé, aún vacío, aún decorado con adornos infantiles de Halloween. Después de todo lo que había ocurrido aquella noche, aún desconfiaba de dónde estaba. Tras unos momentos de normalidad, miré alrededor del lugar intentando encontrar algo diferente. Sobre el escritorio había un simple sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Inmensamente curioso, pero aún cauteloso, me armé de valor y abrí el sobre. Dentro había una carta, también escrita a mano. David Williams, enhorabuena, has llegado al final de La Casa Sin Fin. Acepta este premio como muestra de tu gran logro. Tuyo para siempre, la administración. Con la carta había 5 billetes de $100. No podía parar de reír. Me reí durante lo que me parecieron horas. Me reí mientras caminaba hacia mi coche y me reí mientras conducía a casa. Me reí al aparcar en la entrada de mi casa. Me reí al abrir la puerta principal de mi casa y ver el pequeño 10 grabado en la madera.